Queridos hermanos, cofrades, comenzamos con una nueva charla de formación y como siempre comenzamos invocando a la Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Comenzamos la última de las charlas que tenemos programadas en nuestro plan de formación online para las hermandades y las cofradías. Hemos hecho 4 anteriores, que si recordamos, una es sobre la piedad popular, la otra fue sobre la caridad, otra fue sobre la liturgia, una de las últimas fue sobre las juntas directivas, estatutos, sobre las hermandades y las cofradías, y dentro de los estatutos hay un tema clave que es el que vamos a tratar esta tarde, que son los bienes eclesiásticos que tienen las hermandades y las cofradías. Para ello contamos con la presencia de don Francisco César García Magán, provicario general de la Archidiócesis de Toledo, doctor en Derecho Canónico, profesor precisamente de esta materia en la Universidad Eclesiástica de San Dámaso, y yo creo que él nos puede orientar, nos puede aclarar bastantes ideas, y yo creo que a vosotros, queridos hermanos cofrades, pues también os aclara algunas cosas sobre este tema de los bienes eclesiásticos, que es un tema fundamental sobre las hermandades y las cofradías. Muchas gracias por tu presencia, querido don César, y yo creo que podemos comenzar pues un poco con la visión general de dónde están los bienes eclesiásticos dentro de nuestra ley, el Código de Derecho Canónico. Bueno, pues en primer lugar, muchas gracias por tu invitación y muy contento de prestar esta pequeña colaboración con un ámbito tan importante de nuestra pastoral diocesana y de la realidad de nuestra diócesis, como son las hermandades y cofradías, donde hay un número muy importante de laicos que viven ahí su compromiso y por lo tanto, pues con mucho gusto esta colaboración que tú amablemente me has ofrecido. Pues como tú decías, ¿verdad? En lo que es el ordenamiento jurídico de la Iglesia, en el Código de Derecho Canónico, en la Iglesia Latina, porque hay otro código para las iglesias orientales, pues de los 7 libros en los que está estructurado el código, hay uno, el libro quinto, que está dedicado a lo que se llaman los bienes temporales, es decir, los bienes de la Iglesia, los bienes, esos bienes materiales e inmateriales de la Iglesia. Y este es un libro, yo creo, fíjate, muy breve, porque dentro de lo que es el código de los libros más breves, el tercero y este dedica a la enseñanza lo más breve, pero que muestra de una forma, yo creo, especial, José Antonio, ese carácter de servicio, de instrumento diaconal, si queremos decirlo, que tiene el derecho en la Iglesia. Porque no tenemos que olvidar lo que dice el Canon 1752, que la ley suprema en la Iglesia es la salvación de las almas. Y por lo tanto, y dice, bueno, ¿y cómo la Iglesia regula y habla de estos bienes temporales, de estos bienes materiales e inmateriales? Porque están en tanto en cuanto, como luego digamos, orientados a esa finalidad. Y entonces es bonito, ¿no? Es bonito como la Iglesia, también por ese principio de la encarnación, cuando está en Tierra Santa, vemos allí, aquí se hizo carne, aquí, bueno, pues la labor de la Iglesia también se encarna. Y en ese sentido de encarnación instrumental, por eso hay una regulación de esos bienes, con vistas a esa misión fundamental evangelizadora. Yo creo que tenemos que aclarar una idea, porque muchas veces confundimos. Los bienes, estos bienes temporales en la Iglesia son bienes eclesiásticos. Pero muchas veces cuando decimos la palabra bienes eclesiásticos creemos que es de la parroquia, o que es del arzobispado. Claro. Y eso no es así. En efecto. Concepto de bien eclesiástico, como precisa muy bien el Código, es el bien cuyo titular es una persona jurídica pública en la Iglesia. Es decir, son los bienes de la Santa Sede, son los bienes, por ejemplo, de las parroquias, son los bienes de las diócesis, pero son los bienes de todo lo que son las personas jurídicas públicas. Y, por ejemplo, una asociación pública de fieles, una hermandad, una cofradía, es una persona jurídica pública en la Iglesia. Porque ese carácter de persona jurídica pública en la Iglesia es que actúan en nombre de la Iglesia, participan de esa misión evangelizadora de la Iglesia. Y por eso sus bienes no es que diga, hombre, están fiscalizados por la Iglesia. No, esos bienes están tutelados para garantizar ese fin evangelizador, ese fin instrumental. Y aquí es muy importante, como tú decías también, porque hay esa equivocación muchas veces, de decir, bueno, todos los bienes que hay eclesiásticos en la diócesis son del obispo,
todos los bienes que hay en la iglesia son del Papa. Pues no, todos los bienes de la parroquia son del párroco o de la parroquia. Pues no, porque cada bien es de la persona jurídica que es titular. La parroquia, una hermandad, una fundación, puede haber también canónica en una parroquia, lo que fuere. Pero es que incluso los otros bienes, por ejemplo, de asociaciones privadas de fieles, que también tenemos algunas en la diócesis, no muchas, pero algunas tenemos, o alguna fundación privada, pues es verdad que no son bienes eclesiásticos, pero sí son bienes eclesiales. Claro. Y por lo tanto también, ¿no? Por lo tanto también tienen que estar orientados a esa finalidad de la Iglesia evangelizadora, litúrgica de caridad, y no sirven para hacer cualquier cosa. Ahí está. Por eso es importante aclarar estos conceptos. Es decir, los bienes eclesiásticos se rigen por las normas de la Iglesia, el Código de Derecho Canónico. Por este libro quinto, por este libro quinto, serán también bienes eclesiales. Todos están bajo este amparo de la ley eclesiástica y, en cierto modo, también la Iglesia, con su ley, protege, potencia e intensifica los bienes que tienen cada una de las personas jurídicas. En efecto. Es que es para tutelarlos, es para garantizarlos. Para que consigan los fines para los que tiene. Ese carácter instrumental que decíamos, diaconal, si nos gusta más la palabrita. Bien, entonces ahora, en este libro quinto, hay unas regulaciones acerca de los actos de administración que tienen los fines. Vamos a hablar un poco y aclaramos la idea de estos 4 tipos de actos que tenemos dentro de los bienes eclesiásticos. En efecto, una vez que la Iglesia, que el Código reconoce la capacidad que tiene la Iglesia, que tiene toda persona jurídica pública de adquirir bienes, porque es un derecho nativo que tiene la Iglesia, no solamente adquirir, sino es la administración. De los bienes, que puede ser también enajenar los bienes. Que pueden ser enajenar los bienes, entonces es administrarlos, ¿no? Es decir, el tener ese manejo, digamos, por decirlo de alguna forma, ¿no? De administración de cada día, o en el caso extraordinario, incluso la enajenación, es decir, venderlos, donarlos, lo que fuere, que dimana de esa capacidad que tiene la Iglesia de poseer, de adquirir, y luego el trabajar con esos bienes. Entonces ahí, como tú señalabas, pues hay 3 actos, capítulo especial tiene la enajenación, por lo que significa, pero hay 3 conceptos, 3 capítulos que son importantes y que luego tienen repercusiones en la vida de cada día. Esto no es teoría jurídica, como puede parecer. Uno es el concepto de administración ordinaria. ¿Qué es la administración ordinaria? Bueno, pues lo que se requiere para el normal funcionamiento, digamos, de una institución, ¿no? De una institución o de la persona jurídica, asociación, hermandad, parroquia en este caso, pues los gastos ordinarios. Por ejemplo, en una parroquia, pues es ordinario pues el pago de la luz, el pago del agua, la limpieza, la compra de las cosas para el culto, pues eso es administración ordinaria. El pago, si hay algún trabajador, pues eso es administración ordinaria. Para una hermandad, para una cofradía, pues si tiene que hacer un gasto también tiene un local, un salón, hay que limpiarlo, hay que pagar la luz, el teléfono, lo que fuera, es administración ordinaria. Los gastos que se organizan para los cultos. Para los cultos, porque forma parte de la administración. Es administración ordinaria y eso, los que son los administradores de la cofradía, en este caso de la hermandad de la cofradía, pues la junta directiva, el hermano mayor, el tesorero, quien tenga por estatuto la administración, puede hacer esos actos, como el párroco puede hacer esos actos en la parroquia. Primer concepto, el ordinario, sería el normal funcionamiento de la institución, como en una casa, en una familia, que es lo ordinario, pues comprar la comida, pagar los servicios de la casa, normal, concepto. Administración extraordinaria, luego vamos a definir de mayor importancia por contraste, que es la más compleja. Claro, la administración extraordinaria ya es lo que sobrepasa, como su nombre indica, lo ordinario. Por ejemplo, vamos al tema de la casa. Si a mí se me estropea un enchufe, cambiar un enchufe en casa es un gasto ordinario. Ahora, si resulta que se me está hundiendo el tejado de la casa y tengo que hacer una inversión de cambiar el tejado de la casa, o tengo una inversión de cambiar toda la instalación eléctrica, eso ya es una cosa extraordinaria, en una parroquia, por ejemplo. Y claro, evidentemente eso, precisamente por ese carácter que tú decías antes, de la tutela y de la protección, eso excede del ámbito de competencia del administrador, en este caso del tesorero, del presidente o de la junta directiva. Y para poder realizar esos actos se requiere un permiso. ¿De quién? De la autoridad competente. En este caso,
para las parroquias, para las hermandades y cofradías, ¿quién es la autoridad competente? El obispo diocesano. El obispo diocesano, con los órganos que tiene de asesoramiento en la diócesis, como es el Consejo de Asuntos Económicos. Hay que hacer una obra extraordinaria, y hay que pedir la autorización. Claro. Y eso depende, claro, eso también está en función de las disponibilidades económicas o patrimoniales que tenga la fundación, que tenga la institución. Y que tenga también la diócesis. Y que tenga la diócesis. Claro, porque por ejemplo, ¿no? Bueno, pues a lo mejor, claro, habrá unas hermandades muy pequeñitas. Entonces, a lo mejor, en alguna hermandad muy pequeñita, pues a lo mejor un gasto de 2.000 euros puede ser un gasto de administración extraordinaria, si supone que es el 80% o el 100% de su patrimonio. Mientras que para otras no lo es. Mientras que para otras 2.000 euros puede ser una cosa ordinaria, porque es lo que... Pensemos, sin hacer de menos a nadie, en las grandes hermandades del sur de España, ¿no? De tu tierra, de Andalucía, etcétera, donde pueden ser esto. Entonces, claro, esos actos, y no es por una fiscalización, sino es precisamente por esa tutela, por esa garantía. No es porque la hermandad cumpla sus fines. Cumpla los fines, no es porque el obispo, bastante problemas tiene el obispo y bastante trabajo le sobra al obispo y a sus colaboradores, es para tutelar esos fines, porque son unos fines de bien público. Y ahí está tutelado, en muchos casos, ese dinero viene de las ofertas de los fieles, de legados, de donaciones, y esas voluntades hay que garantizarlas. Y tenemos luego la administración de mayor importancia. Que es un concepto intermedio que es más difícil. Que es un concepto intermedio que es más difícil de acotar, ¿no? Entonces ahí, bueno, se considera, ahí los autores, pero en fin, ahorramos a nuestros espectadores del concepto, pero dicen, bueno, el acto de mayor importancia es uno que sobrepasa lo que es la administración ordinaria, se acerca al de la administración extraordinaria, aunque no llega a implicar tanto el patrimonio. Entonces, ¿qué pasa? Que tampoco se puede hacer. Pero ahí se requiere el haber escuchado, el haber oído el parecer de ese órgano superior. El de extraordinaria requiere la autorización, en el otro requiere el parecer, pero tampoco podemos lanzarnos a la piscina de por sí, ¿no? Entonces, claro, en ese acto de mayor importancia también es un concepto relativo a los fondos, a la realidad de balance, de patrimonio que tenga la hermandad, ¿no? Entonces dice, hombre, yo no me fundo el 80% del patrimonio de la hermandad en comprar una carroza nueva o en comprar un manto nuevo, pero evidentemente, porque la hermandad es potente, pero plantearse hacer una carroza nueva o tal, no es un gasto ordinario. Claro. A lo mejor no es extraordinario porque tiene mucho fondo, pero sin duda sería un acto de mayor importancia, que requeriría la consulta al órgano competente. Dado que en nuestra diócesis hay más de 700 hermandades, estos conceptos son muy relativos. Claro. Entonces, a la hora de acotar un concepto más objetivo sobre este tema, aparece tanto en los estatutos marcos, en el artículo 46, como en el mismo código, un concepto clave que se llama patrimonio estable. Entonces, este concepto de patrimonio estable es el que nos va a marcar, en efecto, cuando estamos ante un acto de mayor importancia o cuando estamos en un acto de administración extraordinaria. En efecto, porque ese concepto de patrimonio estable es esa base económica que garantiza las finalidades, los fines. Y claro, dependerá, no es lo mismo una hermandad pequeñita, de un pueblecito pequeño, de una parroquia pequeña, que una gran hermandad de un pueblo de La Mancha o de lo que fuere, ¿no? Entonces, cuando tenemos ese patrimonio estable que se acota con el inventario de la hermandad, que son los elementos económicos, bienes materiales, muebles o inmuebles, que me permiten cumplir los fines de la hermandad. Si yo hago un acto de administración que pongo en peligro el patrimonio estable, en efecto, ya puedo estar dentro de la mayor importancia o dentro de la... O de la extraordinaria, claro. Que es, de nuevo volvemos a lo mismo, es decir, es una forma de proteger los fines de la hermandad frente, algunas veces, pues por desconocimiento de sí misma. Y fíjate, y protegiendo los fines de la hermandad, en última instancia, que esto a veces no se termina de, a lo mejor, de ver o de entender, porque se piensa que es una fiscalización que quiere hacer el obispo o quiere hacer el delegado, en este caso de hermandades, de las cuentas de la hermandad. En última instancia es tutelar el derecho de los fieles. Claro. ¿Por qué? Porque una hermandad es una expresión de ese derecho que tienen los fieles de asociación. Y como tú decías, y si un fiel se adhiere y está pagando sus cuotas o hace una donación, él tiene derecho de que eso sea tutelado y sea bien administrado, ¿no? Entonces, es una tutela en este sentido.
Bueno, luego nos quedaba lo de la enajenación, ¿no? Y luego queda el último. El último, que ese es especial, y entonces el código pues le da un tratamiento ya muy específico y muy particularizado, ¿no? Que es cuando se hace una venta o otro tipo que implique la pérdida de esa propiedad, de ese bien. Y ahí sí que los controles son muy estrictos, pero para toda persona jurídica, no solamente para las hermandades o cofradías, ¿no? Porque conviene recordar, a lo mejor no todo el mundo lo sabe, que incluso el obispo, si quiere vender un bien de la diócesis, tiene que someterse a esos controles. Y ahí sí está marcado unos baremos, una horquilla entre un mínimo y un máximo que lo fija cada conferencia episcopal. Y eso también se explica, ¿no? En el caso español, el mínimo son 150.000 euros, el máximo 1,5 millones de euros. ¿Por qué lo fija cada conferencia episcopal? Pues es evidente, la Iglesia Universal, aquí en España, 150.000 euros, que es el mínimo, lo cual significa que por debajo de ese mínimo, para enajenar no habría que pedir permiso, pero sí podría ser un acto, como hemos dicho antes, de administración extraordinaria o de mayor importancia. O sea, es que ahora pensemos en algunas iglesias, algunas conferencias episcopales, pues tú fíjate, de África o de América Latina, donde 150.000 euros es un capitalazo. Por eso lo fija cada conferencia, lo deja el código. Entonces ese acto que está entre esa horquilla de 150.000 y 1,5 millones, aparte de la voluntad de los titulares del bien para venderlo, para enajenarlo, se requiere un doble control, porque ahí se requiere un control, en primer lugar, un consentimiento del Consejo Diocesano de Asuntos Económicos. Como sabrán nuestros telespectadores, pues ahí es un consejo que asesora al obispo en esos temas, donde estamos clérigos y laicos representados, y hay laicos expertos en economía, en derecho, etcétera, y ahí votamos, ahí se toma la decisión democrática, y el voto vale igual el voto del laico que el tuyo, que el mío, el que fuere. Primer consentimiento. Pero luego se requiere un segundo consentimiento, además añadido, en esa línea de la tutela, que es el del Colegio de Consultores, que en este caso, pues sí, ¿no? Somos un grupo de sacerdotes que nombra el obispo de entre los miembros del Consejo Presbiteral y que se recaba ese segundo consentimiento. Pero eso, ya digo, no es una cortapisa para las parroquias o para las hermandades, es que el obispo, cuando quiere vender un bien que es titular la diócesis, también tiene que someterse a eso. Y todavía hay otro tercer control, porque si ese bien es más de 1,5 millones o tiene razones especiales históricas o de valor, es un exvoto o algún valor consagrado. Un valor consagrado, se requiere el permiso de la Santa Sede. Por lo tanto, son tres garantías, no 3 permisos. Por lo tanto, lo regula mucho el código. Y esto lo hace también, no porque desconfíe de los obispos, no porque desconfíe de las hermandades o de las parroquias, sino en esa línea, en esa perspectiva, yo creo que es importante, como que tú decías, de la tutela, de garantizar la finalidad. Bien, yo creo que así queda bastante claro lo que es acto de administración ordinaria, acto de mayor importancia, acto de administración extraordinaria, acto de enajenación. Y todo esto el concepto de patrimonio estable. Por eso, yo creo que podemos ir concluyendo, ¿no? La importancia que tiene el que las instituciones de la Iglesia, por supuesto, la diócesis y las parroquias y las hermandades, hagan balances económicos y presupuestos económicos, porque eso es lo que nos va a acotar qué es el patrimonio estable, qué es lo que tiene esta hermandad y qué posibilidades tiene a la hora de gestionar sus bienes, sabiendo que volvemos de nuevo a proteger sus fines para que los puedan cumplir. Además, como tú bien sabes, porque has trabajado allí, la conferencia episcopal dice que si un presupuesto está aprobado y demás, nos marca también ese ámbito que tú decías de la administración ordinaria, porque si en un presupuesto se ha previsto y demás, puede y está aprobado y está revisado por la autoridad, entra en ese ámbito. Si queremos jugar o actuar fuera de ese presupuesto, aparte del riesgo que tiene económico y el riesgo que puede entablar de administración y de caja, etcétera, pues es que ya estamos a otros niveles, ¿no? Y eso es preceptivo, además, es preceptivo pues para todas las personas jurídicas públicas, en este sentido las hermandades y cofradías, que hay que presentar el balance económico pues anual, ¿no? Ese balance con un formulario que está preparado desde la delegación, y que esto no es un simple hecho de fiscalización.
a las hermandades. Esto lo hacen todas las parroquias, lo tienen que hacer todas las personas jurídicas públicas. Y además por un lado, yo creo que tiene una dimensión de comunión con la diócesis. Este tema económico lo hemos empezado diciendo, hay que inscribirlo en ese tema de la eclesialidad. Entonces, si la diócesis somos una comunión, pues también se ve en esto, ¿no? Y el obispo, como pastor, no solamente es el responsable, que lo es, del magisterio, de la liturgia, que lo es, también es responsable de esta dimensión de la Iglesia. Y está en la Iglesia de Jesucristo por ese principio de la encarnación. No somos una entelequia, un ente de razón. Y entonces, este balance garantiza esa comunión con el obispo, y es un reconocimiento también de que el obispo es nuestro pastor. Y además una forma de la hermandad darse a conocer en actividades que probablemente algunas veces reprochan otros miembros del pueblo, de la parroquia o otra gente ajena a la hermandad. Por ejemplo, en los balances nosotros pedimos que no solo nos diga los ingresos y gastos ordinarios que tiene y que acotan todos estos términos que hemos dicho, sino también refleje qué obras de caridad hacen en misiones, seminario, Cáritas, Manos Unidas, qué aportan a la parroquia, qué aportan a la diócesis en ese diezmo, que es un concepto que viene desde el Antiguo Testamento, es un concepto muy cristiano, muy eclesial. Aquí se pone en valor pues la labor social de caridad que las hermandades tienen y que surgieron así en tiempos muy antiguos, como ese brazo largo que tenían los pastores para llegar a la caridad, a la acción social. Muchas veces se reprocha esto, ¿no? Claro. Las hermandades, ¿qué hacen por la caridad? Pues mire usted, aquí están los balances económicos y resulta que muchas hermandades están colaborando con obras de caridad y además lo están haciendo verdaderamente cristianos, porque no sabe la izquierda lo que hace la derecha, la mano izquierda lo que hace la derecha, pero aquí están reflejados. Y en el origen, ¿no? En el origen, pues tantas personas lo sabrán, ¿no? Que eso es un timbre de gloria para la Iglesia. Cuando el Estado, hoy parece muy evidente que el Estado se preocupe de la sanidad, de la educación, de los muertos, pero cuando el Estado o el poder político ni se preocupaba ni pensaba en ello, la Iglesia, a través, en unos pocos casos, de las hermandades y demás, prestaba ese servicio social de educación, de asistencia, de caridad, de tantas acciones que hoy diríamos, calificándolo con un concepto moderno, de política social. Y eso lo hacía la Iglesia. Cuantísimas hermandades no surgieron con esas finalidades y prestaban esa labor social tan importante. Y hoy la hacen adaptada a la realidad. A las realidades de hoy, ¿no? De misiones, de ayuda a más de sin dificultad, a personas en riesgo de exclusión, tantísimas cosas que a lo mejor no se publican y no hacemos grandes campañas de marketing, pero que están ahí. Bien, lo último, yo creo que ya teníamos que hacer un pequeño apunte de que esto de los bienes eclesiásticos, como institución de la Iglesia, también tiene una repercusión en el ámbito civil. Claro. Y máxime cuando muchas hermandades ya están adquiriendo esa personalidad jurídica civil mediante su inscripción en el registro de entidades religiosas. Es evidente que esta información que nosotros recibimos con los balances económicos, con los presupuestos, no es una cosa que nosotros inmediatamente comunicamos a las instituciones civiles. Nosotros lo guardamos en nuestro archivo. Pero puede venir un control por parte de las instituciones civiles a la que tenemos que responder, porque vivimos en una sociedad en la que todos tenemos derechos y deberes. Claro, en España, ¿no? Pues por los acuerdos entre la Santa Sede y el Estado español del año 79, pues ese acuerdo de asuntos jurídicos da personalidad civil, con todo lo que se implica de derechos y deberes, como tú decías, pues a los entes eclesiásticos, ¿no? Parroquias, diócesis, hermandades. Y eso tiene un procedimiento a través de la inscripción, el registro del Ministerio de Justicia. Entonces, claro, si queremos derechos civiles, también tenemos deberes, porque derechos y deberes son correlativos. Y esto hay que tomárselo muy en serio, ¿no? Porque en primer lugar, tener regulado todo el procedimiento canónico de estatutos, actualizados, balances, esa es la base para poder tener regulado ese ámbito civil. Porque es que si no, no somos nosotros, como el arzobispo ha dicho en más de una ocasión, en visitas pastorales a los pueblos, etcétera. Es que vendrá Hacienda justamente y requerirá, como que, bueno, ustedes este dinero, cómo se gestiona, como tal. Entonces, no es que nosotros queramos dar, es que la autoridad civil lo va a reclamar.
pero tampoco hay que rasgarse las vestiduras. Es que si se concede unos derechos civiles y se concede un estatuto civil por esos acuerdos de Iglesia-Estado, pues claro, también derechos, también deberes, ¿no? La conferencia episcopal, por ejemplo, como tú bien sabes, de todo lo que dan los ciudadanos voluntariamente, esa pequeña parte del IRPF, del impuesto a la renta de las personas físicas, pues tiene que mandar una memoria explicativa al ministerio y diciendo cómo se ha distribuido. Y hay un criterio de la conferencia episcopal que ya viene de atrás, de muchos años, de transparencia. De transparencia. Y aquí la transparencia yo creo que tampoco es necesario. Está el portal, ¿no?, de transparencia. Claro, y por eso aquí hay que subrayarla. Claro. Yo, como final, y agradeciéndote, don César, querido amigo, pues tu explicación, que creo que ha sido muy ilustrativa, quiero dejar como mensaje que, bueno, muchas hermandades lo hacen bien, lo hacen muchísimas hermandades bien. Y esto es una alegría y un orgullo que nosotros lo estamos haciendo bien, que las hermandades estén regulando sus estatutos, que estén haciendo sus registros de entidades religiosas, que manden sus balances económicos. Lo hacemos bien, lo que tenemos que hacer es pues seguir haciendo bien, y aquellas hermandades que tienen más dificultades, pues nosotros estamos a su disposición. Animarse y no asustarse. Ahí está la delegación para ayudar. La administración diocesana y todos los organismos diocesanos que ayudamos a que esto se ponga en adelante, y por supuesto lo que queremos en el fondo es que las hermandades cumplan los fines para los que fueron creadas, que es la Iglesia, la salvación de las almas, la vida cristiana de sus miembros y por supuesto amor a Jesucristo y amor a la Iglesia. Muchas gracias. A ti, gracias.